Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Y en el día de hoy continuamos con nuestra lección 231, Lesson 231. Y el tema es pronunciación de las vocales. Tema de vital importancia, se hace un poco extenso, pero es bueno conocerlo. ¿Por qué? Porque lo más difícil que tiene el inglés es la pronunciación. Su gramática es muy parecida a la nuestra, ¿no? Y el vocabulario lo vamos aprendiendo con la cotidianidad, pero la pronunciación es la más difícil, porque tiene 5 vocales, igual que el español, pero como el inglés no es un idioma fonético, ¿no? Fonético es que suene igual a como se escribe. En inglés no. Las 5 vocales iguales a las de español tienen 15 sonidos y en español solamente 5 sonidos. Cada una suena igual como se escribe. En inglés no hay tal. Bueno, por eso es que tenemos que aprender la pronunciación de las vocales. Y estamos en esta continuación de nuestra clase con el diptongo AI. Cuando veamos AI va a sonar, va a pronunciarse como EI. Hay muchas excepciones, no es regla general, hay muchas excepciones. Pero si nos vamos por esta regla tenemos muchísimas posibilidades de acertar, de pronunciar correctamente. La AI va a sonar EI, EI, EI. Muy bien. Y estamos viendo ejemplos, ¿no? Habíamos visto la última vez el ejemplo con la palabra aim, ¿cierto? Que es objetivo. Hoy vamos a ver brain. Brain es cerebro. Miren ustedes que todas estas palabras tienen AI y se va a pronunciar EI. Miren ustedes. Brain, chain, claim, cocaine, complain, curtain, drain, drain. Todas tienen esa pronunciación ain. Vamos con la primera, brain, cerebro, brain, ¿cierto? Y veamos un ejemplo. Siempre aprendemos palabras con ejemplos. El cerebro humano no aprende un listado de palabras. Eso no se aprende así. Se aprende siempre aplicándola en una oración, en una frase, en una oración se aplica la palabra que se aprendió. Y también se busca el opuesto, ¿cierto? El antónimo, el opuesto para aprender dos de una vez. Si aprende, por ejemplo, day, aprendo night, ¿cierto? Si aprendo clear, aprendo dark, siempre con los opuestos. Aquí tenemos ejemplos. Mire, para aplicar brain, brain, ain, brain. She suffered severe damage to her brain in the accident. Repito, she suffered severe damage to her brain in the accident. Eso traduce, ella sufrió daño severo en su cerebro en el accidente, o a su cerebro. Ella sufrió daño severo a su cerebro en el accidente. Vamos palabra por palabra para que entendamos bien esta oración. She es un pronombre personal, ¿cierto? Pronombre de sujeto, pronombre de sujeto. She traduce ella. She suffered. Suffered es el tiempo pasado de suffer. Suffer, así nomás, es sufrir, pero con la ed que va a pronunciarse una d como de dedo. Suffered, suffered. She suffered severe. Severe es severo, delicado. Severe damage. Damage es daño, un daño, damage. Ella sufrió daño severo. Damage es un sustantivo, por lo tanto, severe es un adjetivo siempre, pero siempre los adjetivos van
antes de los sustantivos en inglés. Tal vez es la única regla que no tiene excepciones. ¿No? Adjetivo antes del sustantivo. ¿Cuál es el adjetivo? Severe, severo. El sustantivo, damage, daño severo. To, ¿cierto? ¿Daño a qué? A her brain, su cerebro. Cerebro es un sustantivo. Por lo tanto, esta palabra, her, al verla antes de un sustantivo, sabemos que es un adjetivo posesivo, no es un pronombre personal. Her no es un pronombre que podría ser pronombre de objeto, pero no lo es un adjetivo posesivo. La clave es antes de un sustantivo, y el sustantivo es brain, her brain, su cerebro, o sea, el cerebro de ella, ¿cierto? En the accident, en el accidente. Ahí está entonces la frase. Ella sufrió daño severo a su cerebro en el accidente. ¿Cuál es la palabra? Brain, brain. La ponemos en rojo, A. Chain, chain es cadena como sustantivo y como verbo encadenar. Encadenar es un verbo y cadena es un sustantivo. Se usa la misma palabra. En español las diferenciamos. Decimos cadena y encadenar. Usamos dos, para el verbo y para el sustantivo. En inglés una sola. Chain. Chain para cadena o para encadenar. Para sustantivo o para verbo. Y aquí tenemos el ejemplo. She wore a simple silver chain around her neck. Repito. She wore a simple silver chain around her neck. Ella se puso una cadena simple de plata alrededor de su cuello. Ella se puso una cadena simple de plata alrededor de su cuello. Veamos aquí. She, ella, es un pronombre de sujeto. Ella, she. Wore es el pasado de wear. Wear es portar, llevar o vestirse. I wear a jacket. Yo llevo, me visto con una chaqueta. Porto, uso una chaqueta. She wore, ella usó, ella portó, ella se puso a simple silver chain. Mira, aquí está chain es chain, cadena, silver, plata y simple, sencilla. Ella se puso una cadena sencilla de plata, silver, ¿no? Una cadena sencilla de plata. Around, alrededor de her neck, de su cuello. Miren ustedes que este her aquí es adjetivo posesivo. ¿Cómo lo sabemos? Porque está antes de un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Neck. Neck es cuello, ¿cierto? La nuca, el cuello. Por lo tanto, her aquí no es un pronombre personal, sino adjetivo posesivo, porque va antes del sustantivo. Her neck, su cuello, o sea, el cuello de ella, su cuello. She wore a simple silver chain around her neck. Ella se puso una cadena sencilla de plata alrededor de su cuello. Muy bien, vamos con otra. Claim. Vamos con claim. Claim es una demanda. También es como sustantivo demanda y como adjetivo reclamar. ¿Cierto? Demandar o reclamar. ¿No? Claim. Es A. Todas estas son A. Y veamos qué ejemplo traemos aquí. His claim to the property was rejected. His claim to the property was rejected. Su demanda a la propiedad fue denegada o rechazada. Fue denegada o rechazada. Parece que esto es terminología
de derecho, porque hubo una demanda, tuvo que ir a los jueces, a la corte, y fue rejected, fue rechazada, denegada, o sea, no le aceptaron la demanda, ¿no? Entonces veamos la palabra claim, his claim, ¿no? La demanda de él, his claim. Este claim es un sustantivo, sustantivo demanda, ¿verdad? Aquí lo está, demanda. Por lo tanto, his no es un pronombre personal, sino un adjetivo posesivo, porque va antes de un sustantivo, el sustantivo demanda. His es de él, que lo traducimos su de él. O sea, podemos decir la demanda de él perfectamente. His claim es la demanda de él, ¿cierto? De él, his claim. Si fuera de ella sería her, así como está aquí, her neck, el cuello de ella, la nuca de ella, ¿cierto? Entonces, his claim, la demanda de él o su demanda, to the property, a la propiedad, demanda a la propiedad, was, pasado del verbo to be, el primer verbo en importancia. Was, fue, ser o estar, fue rejected, denegada. His claim to the property was rejected. Su demanda, la demanda de él a la propiedad fue denegada, rechazada. Cocaine. Cocaine es cocaína, ¿cierto? Una sustancia estupefaciente. Cocaine traduce cocaína, y vamos a ver un ejemplo para aplicar ein, el diptongo ahí, que va a sonar ei, cocaine. La E final nunca suena, esta nunca suena, termina aquí en ein, cocaine, en la N, cocaine. Y veamos un ejemplo. Julie was arrested for possession of cocaine. Leo de nuevo. Julie was arrested for possession of cocaine. Julie, su nombre propio, Julia, fue arrestada por posesión de cocaína, ¿no? ¿Qué vemos aquí? El verbo was. Julia es un nombre propio, ¿cierto? Julia o como sea, ¿cierto? Was, el pasado del verbo to be, que es ser o estar. Por lo tanto, ¿cómo es el pasado? Fue, ella fue. Julie fue arrested. Arrested es arrestada. ¿Cómo sabemos que está en pasado? En ed, fue arrestada, ¿no? Fue arrestada. Arrested. Cuando tenemos una ed después de la letra T, de la consonante T, esto va a sonar it, con I y la D. It. Arrested. For possession. Possession of cocaine. Julie was arrested for possession of cocaine. Julia fue arrestada por posesión de cocaína. Muy bien, seguimos. Complain. Complain es quejarse, ¿cierto? Poner una queja. Complain. Como sustantivo es queja, como verbo quejarse, ¿cierto? Y veamos el ejemplo. The patient complains of pain in her lower back. Leo de nuevo. The patient complains of pain in her lower back. El paciente se queja de dolor en su espalda baja. ¿Cómo es espalda? Back. ¿Cómo es baja? Lower, más baja. En su espalda más baja, o sea, en la parte final de la espalda, ¿cierto? Es un dolor muy común en el ser humano. The patient, el paciente. The patient, el paciente. Complains, mire que la AI va a sonar A, ¿cierto? Aquí pongo en rojo esta para que sepamos que suena A, patient.
Es lo que estamos viendo, pronunciación de las vocales. A, patient. Complains, complains. Ahí, diptongo ahí, va a sonar A. Complains. The patient complains of the pain, dolor, pain, dolor. En her, su lower back, lower back. De nuevo, lower back es un sustantivo. El sustantivo es back, que es la espalda. Lower, más baja, la parte más baja de la espalda. Como este es un sustantivo que va con un adjetivo, her sería un adjetivo posesivo. Adjetivo posesivo. Se distingue porque va antes del sustantivo. No es un pronombre personal. Curtain, curtain o curtain, curtain. Hay unos que dicen curtain o también aquí se usa una parte que se llama a glottal stop, o sea, la pausa glótica. La glotis es una parte que tenemos nosotros aquí que se cierra para poder alimentarnos, para poder tragar y se abre si la necesitamos para hablar, por ejemplo, ¿no? Es una válvula, la válvula glótica, ¿no? Y se llama glottal de glótica, glottal con T, glottal stop, una pausa glótica para palabras como curtain, simplemente sube y baja, curtain, se cierra la válvula, curtain, también Clinton, también varias palabras con esta parte de aquí. Bueno, please open the curtain to let the sunlight in. Please open the curtain to let the sunlight in. Por favor, abre la cortina para permitir que entre el sol. Para permitir the sunlight in, la luz del sol adentro. Sunlight es luz del sol. Y in adentro. Por favor, abre la cortina para permitir, el verbo let, permitir the sunlight, la luz solar, in, adentro, permitir adentro, o sea, permitir que penetre, que entre, ¿cierto? Please, por favor, please, open, abra, verbo abrir, open, the curtain, la cortina, to let, para permitir, the sunlight, la luz solar, in, adentro, permitir que entre, ¿cierto? Adentro. Otra, drain. Drain es drenar. Vamos con esta aquí, la voy a resaltar. Drain es drenar, es sacar hacia afuera, ¿no? Drain, drenar un pantano o drenar una herida, ¿cierto? Drain, drenar. Y el ejemplo que traemos es el siguiente. The water ran down the drain. ¿Cierto? El agua corrió hacia abajo en el drenaje. Down the drain. Down. Agua corrió hacia abajo en el drenaje. Drain. También traduce drenaje como sustantivo y como verbo drain. The water. Water es el agua. The water ran. Es el verbo en pasado de... Este es run. El pasado es run. Run, correr. Run, corrió. El agua corrió down, corrió hacia abajo, the drain, abajo del drenaje, the drain. O sea, drenó el agua hacia abajo, mejor dicho. Fail es fracasar o fallar. Fail, fail, fracasar. Y el ejemplo que traemos para la palabra fail es the plan failed because they ran out of money. Repito, the plan failed because they ran out of money. El plan fracasó porque ellos agotaron el dinero, porque se les acabó, ¿no? Run out of es acabarse, agotarse, ¿no? Entonces tenemos the plan, el plan
el plan failed, falló, failed, el plan falló, because, porque they, ellos, también traduce se. Acuerde que solo hay dos pronombres que además de ser personales pueden ser impersonales, y cuando se usan como impersonales va a traducir se, cualquiera de los dos, you o they, no más, you o they, ni I, ni we, ni they, solamente they y you. El plan falló porque se agotó el dinero o porque ellos ran out es, escasearon, quedaron fuera de, gastaron el dinero, money, run out of money es agotarse el dinero, run out of money, es una expresión, run out of money, correr fuera de dinero, no traduce para nosotros nada, correr fuera, corrió fuera de dinero, no, se agotó el dinero, porque se agotó, run out, se agotó el dinero. Faint, desmayarse, faint es desmayarse, la palabra faint, estamos siempre con a, faint. Y el ejemplo que traemos es el siguiente. Ben, es un nombre propio, Ben always faints when he sees blood. Ben always faints when he sees blood. Ben, nombre propio, always, siempre. Ben siempre se desmaya cuando él ve sangre. Siempre se desmaya cuando ve sangre. Ben, nombre propio. Always, siempre, always, siempre, siempre. Faints, desmayarse, se desmaya. Verbo que reflexivo. Yo me desmayo, tú te desmayas, él se desmaya. Como es bañarse, yo me baño, tú te bañas. Peinarse, yo me peino, tú te peinas. Reflexivos. Desmayarse. Ben siempre se desmaya. When, cuando. He, él, sees, ve, blood. Mire que esa W va a sonar A. Blood, blood, sangre. De ahí viene blood transfusion, transfusión de sangre, ¿cierto? Blood test, prueba de sangre, examen de sangre. Ben always faints when he sees blood. Ben siempre se desmaya cuando él ve sangre. Muy bien. Vamos entonces a dejar por aquí esta clase en el día de hoy para continuar con la número 232, que es la siguiente. Por lo tanto, yo los invito a un nuevo programa de Let's Study English. Estudiemos inglés. Por ahora, bye bye.